A continuación vamos a ver la resolución del problema 6 de la guía parte 6 de potencial químico y equilibrio de fases en sustancias puras. Este problema plantea la interrogante: ¿quién presenta la mayor presión de vapor a menos 20 grados centígrados? ¿El hielo o el agua líquida sobreenfriada? Por supuesto, nos pide que justifiquemos nuestra respuesta. Como dato, nos da las coordenadas de presión y temperatura del punto triple para el agua, el delta H de fusión en unidades de calorías por gramo y el delta H de vaporización tomado a 0 grados centígrados para esta sustancia también en unidades de caloría por gramo. Ustedes seguramente en teoría ya han visto el diagrama de fase de diferentes sustancias, en particular para el caso del agua. Fíjense que aquí marcamos las coordenadas del punto triple que nos da el enunciado. Recordemos que en el punto triple existe la coexistencia entre los tres estados de agregación de la materia, es decir, el estado sólido se encuentra en equilibrio con el estado líquido, que a su vez se encuentra en equilibrio con el estado vapor. También deben haber visto la ecuación de Clausius-Clapeyron para equilibrios que involucran a la fase gaseosa o vapor. Para recabar información de esta ecuación se la puede utilizar de diferentes formas. Una de ellas es en su versión integrada entre dos puntos de presión y temperatura, que es la que vemos aquí a continuación. Fíjense que esta ecuación se puede utilizar entonces para dos tipos de equilibrio que involucran el estado vapor. En esta diapositiva están planteados en el sentido hacia la formación de fase vapor, ya sea desde el estado sólido, es decir, planteado en el sentido de la sublimación, o desde el estado líquido, planteada en el sentido de la vaporización. Ya sea un equilibrio u otro, el delta H molar que se utiliza en esta ecuación de Clausius-Clapeyron se va a tratar como un delta H molar de sublimación para el caso que esté planteado en este sentido de sólido a vapor, o para el caso de el delta H molar de vaporización si está planteado en el sentido, digamos, si el equilibrio en estudio donde se utiliza esta ecuación es el que involucra el equilibrio entre el líquido y el estado vapor, es decir, en el sentido de la vaporización, ¿sí? Entonces, utilizamos esta ecuación, que es la integrada entre dos puntos, para poder resolver este problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense que tenemos como dato en el enunciado las coordenadas del punto triple, es decir, tenemos una presión y una temperatura para un dado punto, ¿sí? Porque tenemos la coexistencia entre el estado líquido o sólido con el estado vapor. Y entonces a menos 20 grados sería nuestra T2, si queremos arbitrariamente la podemos llamar T2, por supuesto hay que trabajarla en temperaturas absolutas. Ahí podemos calcular la presión en equilibrio ¿sí? Con el estado vapor. Entonces, perdón, la presión de equilibrio del estado vapor, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí en el diagrama de fase tenemos la rama que trata el equilibrio sólido-vapor para el agua, que es la que está en negro, y en rojo marqué es como una rama de donde se trata de el estado del agua líquida sobreenfriada con el estado vapor. Ustedes ya esto probablemente lo hayan visto en teoría. Este es un estado metaestable, ¿sí? Cualquier disrupción que haya mínima de este equilibrio se pasa, el agua líquida pasa inmediatamente a agua sólida, ¿sí? A hielo. Y es un estado de alta energía, ¿sí? Es metaestable. Entonces, ¿cuál sería la coordenada que queremos obtener? Fíjense, aquí tenemos esta señal de pregunta, sería la presión 2 para el agua líquida sobreenfriada y la presión 2 para el hielo, que ambas sustancias, digamos, agua líquida sobreenfriada y hielo, estarían en equilibrio con el estado vapor, ¿sí? Fíjense que la rama roja sería como una prolongación de la rama que viene y que trata del equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a este diagrama, vamos a verlo cuantitativamente. Otra conclusión que podemos sacar también es que fíjense que, como está planteado, la presión de vapor para el agua sobreenfriada debería darnos en un valor mayor en comparación con la presión de vapor para el hielo. Entonces, dicho en forma simbólica, aquí tenemos la ecuación como la vamos a utilizar nosotros. Entonces, para el valor 1 reemplazamos con la presión y la temperatura del punto triple, y para el valor 2
reemplazamos la temperatura T2, que sería 273 menos 20 Kelvin, y despejamos la presión 2. Y por supuesto ahora vemos en la próxima diapositiva cómo trabajamos los valores de delta H molar. Aquí tenemos los valores pintados de una forma más visualizable, si se quiere, y ahí tenemos el valor de T2 que dije anteriormente. Y ahí tenemos entonces que despejar esa presión 2. Bueno, ahora sí tenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron integrada entre dos pares de presión y temperatura. Vamos a despejar la presión 2 para cada una de las incógnitas planteadas, ¿sí? En una primera instancia vamos a calcular la presión de vapor para el agua sobreenfriada a menos 20 grados centígrados. Si trata el caso del agua sobreenfriada, vamos a utilizar esta ecuación en el contexto del equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Es decir, agua sobreenfriada líquida en equilibrio con el estado vapor de agua. Entonces, fíjense que el delta H molar que vamos a utilizar tiene que ser el delta H de vaporización, ¿sí? Para esta ecuación de Clausius-Clapeyron. Un detalle importante es que el dato que nos da el enunciado del delta H está dado en calorías por gramo, así que aquí tienen dos formas de resolverlo, que es bastante sencillo. Una de ellas es calcular el delta H molar teniendo en cuenta el peso molecular del agua, que es 18 gramos por mol, o directamente, como quizás me resulta a mí más fácil, pero ustedes háganlo como les resulte más fácil a ustedes. Multiplico aquí en la misma ecuación el delta H que está dado en calorías por gramo por el peso molecular. Fíjense que el gramo a la menos 1 del delta H del enunciado se va por simplificación con el gramo del peso molecular del agua. Entonces fíjense que en el numerador nos queda calorías por mol, que serían las unidades del delta H molar. En este caso, por supuesto, de vaporización. Entonces ahora sí despejamos P2 y nos da un valor de 0,97 milímetros de mercurio. Para el cálculo de la presión de vapor para el hielo a menos 20 grados, de forma análoga, nada más que aquí estamos contextualizando la ecuación de Clausius-Clapeyron en el sentido de la sublimación, ¿sí? Entonces reemplazamos el delta H molar que necesitamos conocer para calcular la presión de vapor para el hielo, es el delta H de sublimación. Y aquí tenemos un pequeño problema, no tenemos el dato del delta H de sublimación, pero sí tenemos la información suficiente como para poder averiguarlo. Y esto es lo que vamos a hacer en esta pequeña porción de la diapositiva de una forma bastante sencilla. Fíjense, tenemos de dato a partir del enunciado el delta H de fusión, que es 80 calorías por gramo, es decir, involucra al equilibrio planteado como lo tenemos aquí en el sentido de la fusión, es decir, el equilibrio de sólido-líquido. A su vez tenemos el valor que usamos anteriormente, el delta H de vaporización tomado a 0 grados, y acá hacemos algo parecido a lo que hacían ustedes en primer año con la ley de Hess, ¿sí? Planteamos la suma de de estos dos equilibrios o de estas dos ecuaciones. Nos queda planteada que para el equilibrio entre el sólido y vapor, es decir, planteado en el sentido de la sublimación, le vamos a poder calcular un delta H asociado a esta sublimación haciendo la suma entre el delta H de fusión y el delta H de vaporización, que bueno, nos da un valor numérico de 685,4 calorías gramo, que es lo que vamos a utilizar para la ecuación de Clausius-Clapeyron que vimos para esta rama, ¿sí? Entonces, acá pueden calcular el delta H de sublimación molar o directamente multiplicarlo por el peso molecular en la ecuación de Clausius-Clapeyron que planteamos anteriormente, y nos da un valor finalmente de presión de vapor para el hielo a menos 20 de 0,77 milímetros de mercurio. Fíjense que, en conclusión, la presión de vapor para el agua sobreenfriada es mayor
que la presión de vapor para el hielo a menos 20 grados. Y esto estaría en concordancia con lo que vimos en el diagrama de fase de la diapositiva 1, de la primera. Acuérdense, esa prolongación de la curva de equilibrio que estaba en rojo quedaría por encima de la porción del sólido en equilibrio con la fase de vapor, ¿sí? Por lo tanto es bastante coherente con lo que vimos anteriormente en el diagrama de fase. Y bueno, lo pudimos responder de forma cuantitativa y bien fundamentada a través del uso de la ecuación de Clausius-Clapeyron integrada entre dos puntos.